Continuamos con la siguiente presentación. En este panel se va a discutir el futuro del suministro GNL como combustible marítimo, además de las oportunidades y desafíos de la adopción de GNL en la industria naviera global. Vamos a recibir entonces a los participantes de este panel como moderador. En este panel de discusión tenemos a Rafael Jaén Williamson, presidente de RJW Consulting. Tenemos a José Ramón Iribarren, director general de Seaport. Tenemos también en este panel como participante a Ed Andrade, gerente de desarrollo de negocios GTT. Tenemos a Ian McKeever, presidente de Seaspan, y tenemos también a Ricardo Díaz de LNG Mercadeo, gerente de operaciones AES. Bienvenidos. Buenas tardes. El que me precedió se quejaba porque decía que bueno, que lo pusieron así, ¿no? Aquí estamos, siento que la energía está baja, entonces yo le propuse a mis colegas, Ian, are you listening to me? Not to worry, de que vamos a hacer algo divertido. El panel, ¿ok? El panel de nosotros se trata de LNG bunkering. Por allá, por los años de la Revolución Industrial, dieron un salto en la navegación. Usábamos calderas dentro de los barcos y eran los famosos barcos a vapor. Y había parte de la tripulación, eran los carboneros, los que se pasaban todo el día y toda la noche echándole carbón. Con el desarrollo de la industria del petróleo y porque las condiciones costo efectivas invitaron a eso, se desarrollaron motores para quemar derivados de petróleo. El famoso combustóleo, fuel oil, que se le siguió llamando bunker, porque de los años del carbón, en los receptáculos donde ponían el carbón, eran bunkers. Y para siempre quedó la expresión de bunker. Y hoy hacemos LNG bunkering, a pesar de que este combustible dista mucho de su contaminación, si se le quiere llamar así. Y hoy vamos a hablar de esos aspectos diversos que compone el ecosistema de bunkering, con un grupo de expertos. Yo conté de años de experiencia de ese lado izquierdo mío. Estamos llegando a los 80 y tantos años. No sumé los míos porque iba a ser demasiado, ¿no? Pero mucha experiencia. Yo recuerdo en mis años de operador de refinerías que el bunker C o el intermediate fuel oil o el marine diesel oil era todo. Panamá es un lugar donde el bunkering es natural. Hablamos poco de eso, pero es natural por causa del canal. Aquí se construyó y se operó una refinería porque el magnate Ludwig decía que él necesitaba una gasolinera para sus barcos, el National Bulk Carrier. La refinería ya cerró, otros tiempos, y hacemos el fast forward a un punto donde lo que necesitamos es descarbonizar las economías, las operaciones. Eso incide sobre el transporte en general, siendo que la aviación y el transporte marítimo son dos de las industrias más difíciles de descarbonizar. Y ahí hay todo tipo de opciones. Hoy vamos a hablar de LNG bunkering, ya lo dije por tercera vez. Recordemos que se estima que la navegación o el transporte marítimo maneja algo como el 90% del comercio mundial. Entonces el impacto que podemos lograr descarbonizando, usando combustibles menos contaminantes, low carbon intensity combustible, es lo mejor que podemos hacer en la sociedad moderna. Yo voy a hacer algo diferente, o vamos a hacer algo diferente. Hemos practicado una coreografía allá afuera durante 1 hora. Comenzaremos con samba, ¿no? Sí. Yo no voy a hacer preguntas directas, yo voy a hacer preguntas genéricas para que todos tengan la oportunidad de participar. So far so good, Ian? So far so good. Ian vino en carro desde Canadá hasta aquí, ¿no?
Pero voy a comenzar, a pesar de que dije que no voy a hacer una pregunta directa a cada uno, sino que tengan la oportunidad de participar. Yo voy a comenzar con Ricardo para que él nos dé un pantallazo de cómo él ve el panorama actual del sector marítimo en relación con la estrategia revisada de la OMI para la reducción de gases de efecto invernadero y la descarbonización del sector. Pero aviso que Ed, Ian, ustedes pueden levantar la mano y decir quiero opinar, porque yo quiero que opinen. ¿No tienes voz? ¿Más? Ahí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Rafa. Ante todo, quiero darle las gracias a Kena y a la organización por invitarme a participar de este panel, además de seleccionar a Panamá como host para este magno evento. Creo que es el primer evento de LNG en Panamá oficialmente y para mí esto es de mucho agrado, ¿no? Con respecto a la pregunta que hace sobre cuál es el panorama de la OMI y el sector marítimo en cuanto al desarrollo y la penetración de los nuevos combustibles, te puedo decir que la Organización Marítima Internacional de Panamá elaboró una estrategia revisada del 2023 con checkpoints en el año 2030, con checkpoints en el año 2040 y para lograr el net zero emissions en el 2050. Sin embargo, existen entidades que se encargan de ir monitoreando el progreso de la adopción de los nuevos combustibles. Entre esas está el Climate Shipping Action Report, que está año a año monitoreando, como ya indiqué, cómo las líneas navieras están adoptando las nuevas tecnologías para tratar de cumplir con esa ambiciosa meta. Lamentablemente, a pesar de que han habido esfuerzos, varias líneas navieras han adoptado tecnologías, han invertido, están cambiando sus diseños del hull, entre otros. Todavía están retrasados para poder alcanzar la meta del 2030, lo que pone en riesgo la meta global de alcanzar net zero emissions by 2050. Entonces, ¿qué está empezando a surgir ahora? Se están pronunciando distintas agencies globales, es decir, hay que tasar las emisiones de CO2 para incentivar al poner este impuesto sobre estas emisiones, que va a ser algo que se va a discutir ahorita en noviembre en la OMI, que el precio del combustible tradicional se eleve algo y con ese impuesto invertir en el research and development de estas nuevas tecnologías verdes. Quiero resaltar que a pesar de que soy un comercializador de gas natural licuado, yo hoy me puse una camisa verde porque soy un activista del desarrollo de esos combustibles nuevos, ¿no? Pero a la vez soy realista de que no va a ser tan sencillo poder alcanzar esas metas impuestas por la ONU. De acuerdo a Bloomberg, se espera que en efecto los combustibles tradicionales empiecen a caer a lo largo del tiempo. El gas natural licuado va a empezar a crecer de aquí al 2050, alcanzando volúmenes de 75 millones de toneladas métricas, que es equivalente a la importación de China de gas natural licuado hoy, mientras que el metanol y el amonía, a pesar de que van a ir aumentando en el tiempo, no van a poder superar la demanda de los combustibles tradicionales tales como el bunker, el low sulfur, el fuel oil y el MGO. Y eso es una realidad, ¿no? Que ponen aprieto esas metas, ¿no? Cuando te sientas a elaborar esas estrategias de desarrollo de negocios, business development, aunado a lo que dice Ricardo, ¿tú lo ves igual, diferente, parecido? ¿Cómo lo ves? Sí. Eres el único Ed aquí con nosotros. Listo. Sí. Sí, tengo una cifra similar. De acuerdo a Fairways, el consumo de combustible de LNG as a fuel for bunkering va a alcanzar 45 millones de toneladas para el año 2040. Eso equivale a 100 millones de metros cúbicos por año o aproximadamente 20 millones de metros cúbicos por semana, que equivale a alrededor bueno, comparado con lo que hoy se tienen alrededor una capacidad de bunkering, de levantar bunkering de 500,000
metros cúbicos por semana. Entonces, estamos cortos por 1.5 millones de metros cúbicos si esta tendencia sigue para el año 2040. Eso equivaldría a construir 10 búnkers de 10.000 metros cúbicos por año durante los siguientes 15 años para poder alcanzar la demanda, o 5 búnkers de 20.000 metros cúbicos por año. Y efectivamente, hoy vemos que los majors alrededor del mundo, hoy en día hay más de 13 LVVs en construcción o en operación, y todos exceden los 12.000 metros cúbicos de capacidad. Entonces, sí, coincido con Ricardo que hay una demanda creciente y que de los 5 millones de toneladas por año que hoy se consumen de bunkering, vamos a pasar a 45 millones para el 2040. Excelente. José, ¿algo que agregar en esa pregunta? Ian, would you like to add something there? Yeah, I'll add a little bit here. One of the things that Ricardo started off talking about was where is this transition going, and how do we get from where we're at today to net zero? And sadly, LNG won't get us to net zero on its own. We will have to do something different than just LNG. Blends of renewable natural gas or biogas will help get along the way. But there are certainly other fuels or other technologies that are going to have to assist, because with just the supply of biogas or renewable natural gas that actually exists today in the world and can reasonably be expected to come online before 2050, we will not meet the ambitious goals that we have. So what technologies will add to this? It'll be things like different ship shapes, different propellers, different coatings, make it slipperier, perhaps adding wind to ships. But I think IMO, which is very ambitious in its desires to get to zero, will adjust, and it will adjust because of a general discussion about decarbonization worldwide. Remember, shipping is 3.5% of the CO2 production in the world today. And if we use all of the green energy that we have in the world to change the fuel types to something that is zero carbon, we would make a 3.5% difference in our world. Those green electrons, I think that's a big issue that people have to, and I'm talking about societies, have to make a decision about where are they best utilized, how do we use those, and is it transforming fuels to green fuels, or is it making sure that everybody is using green electricity in their homes? That's an example. Or cement is made in a plant that is using an electric arc instead of burning coal. Those are the decisions society has to make, and I think that's a big part of how we will transition in this transitioning fuel world as well. People will have to make those decisions. Sorry for the long answer. Bueno, it wasn't long. We could spend the whole day here talking about that. Como no hemos dejado hablar a José, que yo vi que levantó la mano y no le hemos dejado hablar, entonces te emplazo con una pregunta. A ver si compartes con nosotros cómo tú ves, qué papel desempeña, déjame formularla bien, qué incidencia tiene, porque todos hablaron de lo mismo, la capacidad de desarrollar desde la investigación, el desarrollo, la construcción, la ingeniería, infraestructura necesaria, adecuada para que el LNG bunkering pase a ser second nature. Hablaba con JP un momento atrás y él dice que él fue pionero, que él hizo de los primeros y que el mundo lo odiaba, pero hoy es una realidad. ¿Qué papel desempeña la correcta infraestructura para ello? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a GNL Global y a Kena por traernos aquí y darnos un hueco, ¿no? Mi idea en este panel es traer desde una ingeniería especializada en Madrid, en España, a 500 kilómetros del mar,
pues un poco la referencia de lo que se ha hecho en España y de lo que se ha hecho en Europa en particular, en este área, por si puede servir de referencia en este crecimiento, ¿no? Las primeras operaciones España tiene dos aspectos clave. Uno, una enorme experiencia en el LNG. Tenemos 8 terminales de regasificación en nuestro país. Es la mitad más o menos de la capacidad total de regasificación de Europa. La más antigua data del 67, o sea que hay una experiencia acumulada con LNG muy, muy amplia, punto uno, y un conocimiento y un manejo de este combustible. Y segundo, tenemos una posición geográfica, igual que tiene Panamá, extraordinaria. Estamos cubriendo el Estrecho de Gibraltar, hay un tráfico marítimo muy intenso, Estrecho de Gibraltar y Islas Canarias como acceso al Atlántico y a África. Por lo tanto, las tareas de bunkering son una constante y una tarea habitual en muchos de los puertos españoles, ¿no? A partir de aquí, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues yo creo que ha habido dos detonantes para lanzar esta nueva actividad del bunkering del LNG. Una asociación, Gasnam, asociación para promover el gas natural como combustible en la movilidad terrestre y marítima. Son ya 160 empresas y organismos públicos involucrados para compartir conocimiento, hacer proyectos de investigación, buscar fondos para ese desarrollo tecnológico, eso por un lado. Y por otro lado también, estamos en el paraguas de la Unión Europea, lo cual para muchas cosas es una suerte y para otras es un quebradero de cabeza, ¿no? Es una pesadilla burocrática en muchos casos. Pero el hecho de estar dentro de la Unión Europea ha promovido financiación para proyectos de desarrollo y de implantación, en particular de bunkering del LNG. Y en este sentido empezó hace unos 10 años más o menos un proyecto que fue Core LNG Gas Hive, que involucraba también a 40 y tantos actores, puertos, terminales, navieras, donde se desarrollaron pilotos específicos de experimentación del bunkering del LNG, aplicaciones, metodología, procedimientos, software para analizar la logística del LNG, etcétera, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues estaba mirando esta mañana las últimas estadísticas. El bunkering del LNG en España empezó en el año 17, hace 7 años. Hoy en día hay operaciones rutinarias en 13 puertos españoles. Se hacen del orden de 1.000 operaciones de bunkering al año. Más o menos el 50% son vía camión, TTS o MTTS. Un 30% son ship-to-ship. Hay varias barcazas de bunkering del LNG en operación. Y un 20% son PTS, pipe-to-ship, es decir, directamente desde terminales grandes del LNG o terminales satélite específicas, ¿no? Y en estos últimos 12 meses se han suministrado 342.000 metros cúbicos de LNG, es decir, unos volúmenes muy importantes y, como vemos, es un proceso apoyado en conocimiento, apoyado en historia, apoyado en necesidad y en oportunidad económica. Y bueno, el avance ha sido brutal, ¿no? Es decir, el crecimiento, por ejemplo, respecto al año pasado ha sido del 20% en volumen transferido, ¿no? Yo creo que eso es un poco la base, más, como tú decías, el conocimiento, la investigación, la aplicación de metodologías técnicas, ¿no? Gracias. Al conocimiento, al talento humano vamos a regresar más tarde, pero yo quiero tocar el hombro de Ian, porque yo sé que Ian, que lo acabo de conocer hace pocos días, y está más conectado a Panamá de lo que yo suponía. Ha pasado la mitad de su vida en astillero, construyendo, diseñando, haciendo ingeniería al respecto. Sin dar ningún spoiler sobre Panamá, que hablaremos más tarde, ¿cómo contribuye la infraestructura correcta para el desarrollo de la industria de LNG bunkering? Sorry, my mic keeps on, or my earbuds keep on But kicking you got in the and out. question, right? Yeah, I think I did, yeah. Yeah. You're asking about how do you develop a good LNG bunkering business? Yeah, how the good infrastructure, how good engineering, how good design stimulates the development of a prolific LNG bunkering industry.
Well, I think there's sort of three building blocks to a bunkering industry. One of them is access to LNG. I mean, that's the first piece. It's so obvious, right? But it's not easy. Access to LNG is not an easy thing. The west coast of North America is a very good example of that, and there is no LNG bunkering happening on the west coast of North America. We may see the first bunkering. I'm talking about ship-to-ship bunkering. There is truck-to-ship bunkering happening in LA Long Beach, and then there's some small truck-to-ship operations that happen around on the west coast. But of scale, it's not happening because there is no marine-based LNG terminals that are connected through ships to do bunkering on the west coast. Now that's changing, and that's part of what we're doing at Seaspan Energy and bringing ship-to-ship bunkering to the west coast of North America. So it's access to LNG is the first thing. Second is ports that actually have ratable customers. One customer a month will not build an LNG bunkering business. And I think we found that in some of the early iterations of bunkering where we had customers that are big customers, but they didn't come frequently enough to make the bunker operators very happy in terms of what the money that they're making for the investment they made in that business. So rateability is the other. The other is the environment needs to be regulated in a way that is not overbearing, that actually creates an interest. The regulators need to be interested in ensuring that the business is successful. So if you have those three ingredients, I think you can have a successful LNG bunkering business. I think Panama is a really good example of that. I think we've got an interested regulatory body here. There is an LNG source that's on the water, and we do have a lot of ships transiting the canal that have time to either side of their transit. So it's a very natural place for LNG bunkering to be. That's why we're talking today, why I'm here. But those three ingredients, I think, make for LNG bunkering hubs. Me sentí impaciente, Ricardo. Puedes hablar. Muchas gracias. A mí me gustaría abonar un poquito al mensaje de Ian, porque creo, y lo que voy a hacer es que voy a bajar un escaloncito más para desglosar un poquito más esa cadena de suministro, que va desde el supply a una terminal con infraestructura para almacenar el combustible. En Latinoamérica, la gran mayoría de las terminales de LNG son importadoras. Entonces, aquí estamos hablando de LNG bunkering. Necesitamos entonces poder habilitar, cargar naves. So you need a ship loading facility para poder recargar esa barcaza que te va a llevar ese gas natural licuado a tu cliente, ¿verdad? Entonces, ya ahí te acabo de mencionar varios elementos en la cadena de suministro que son críticos. Además de eso, necesitas obviamente a todos los stakeholders alineados para poder sentirse confiados de que, por ejemplo, el servicio se puede prestar. También necesitas un anclaje óptimo en aguas tranquilas que te permita desarrollar el chip-to-chip operation. Y además necesitas a las terminales, digamos, de portacontenedores o de contenedores con sus respectivos SOPs para poder hacer las operaciones de simultaneous operation para poder ellos continuar su carga y descarga de contenedores y habilitar un safety zone para el LNG bunkering operation. Entonces, son varios elementos en la cadena de suministro que deben estar alineados para poder entonces lanzar un proyecto de LNG bunkering, ¿no? Fabuloso. Ian trae el tema regulatorio y yo quiero comenzar con Ed. Cuando se sientan a analizar, a desarrollar oportunidades, ¿cuáles son los desafíos económicos, pero sobre todo los desafíos regulatorios que enfrentan para adoptar o desarrollar un mercado de LNG o GNL como un combustible marítimo? Bueno, te respondo en dos puntos. Uno es escala y el otro son las regulaciones que ahorita vemos que están naciendo principalmente en la Unión Europea y el IMO. Entonces, en cuestión de escala, sabemos que el 50% del LNG que se consume para bunkering en todo el mundo, 50% se consume por barcos que tienen tanques de combustible de 12,000
metros cúbicos o más de capacidad. Es decir, si hay alrededor de 170 container ships que tienen capacidad de almacenamiento de LNG de más de 12,000, estamos viendo que la capacidad de tu búnker tiene que corresponder por lo menos con esa cantidad para evitar tener que hacer 2 viajes. Y no solamente el tamaño del búnker es importante en tu costo de ownership, sino también el tamaño de tu tanque. Por el lado del bunker ship, si tu bunker ship tiene una capacidad de 6,000 metros cúbicos de almacenamiento, tu costo de LNG de operación, tu costo de poniendo CAPEX, OPEX y demás va a ser de alrededor de $3.5 por million BTU. Si tú tienes un bunker ship de alrededor de 12,000 metros cúbicos, tu costo de operación va a ser más o menos de $2.25. Si tienes un bunker ship de 18,000 metros cúbicos de capacidad, tu costo de operación va a ser de $1.72. O sea, te cuesta 25% menos operar un bunker ship de 18,000 que uno de 12,000. Entonces, una vez que lo tienes, entonces lo vas a usar y por el lado del usuario que recibe la carga de búnker, ese usuario puede decidir ir con un tanque de 12,000 metros cúbicos, por decirles un ejemplo. Estamos hablando de que un container ship de 23,000 TEUs normalmente puede tener un tanque de al menos de 12,000 metros cúbicos de LNG. Y si tienes un tanque de 12,000 metros cúbicos de LNG, entonces tienes que, por ejemplo, cargar en Europa y luego tienes que hacer un top-off en Singapur. Pero si tú decides construir ese tanque, ese container ship de 23,000 TEUs con un tanque de 18,000 metros cúbicos de LNG, entonces puedes cargar en Europa y no tienes que hacer otro top-off. Eso, para el dueño de ese container ship, se ahorra $2 millones por año por vessel. Entonces eso es por el lado de volumen. El mensaje es la importancia de que la tendencia de este mercado es a la alza. Se necesitan más bunker ships, se necesitan más grandes bunker ships. El tema regulatorio, aquí hay 2 lineamientos de la Unión Europea. Uno es el Fuel EU, que ya entró en regulación, a partir del 2025 prácticamente ya, que trata de llegar a alcanzar un ahorro en la cantidad de emisiones de un 80% para el 2050. Y hay otra iniciativa que es el EU ETS, que va a implementar un impuesto a la emisión de CO2, y ese comienza a partir del 2026. Y aquí hay que recordar que el análisis se realiza a partir de well to wake. Entonces, cuando tú ves la cadena de suministro de LNG, es importante notar que el bunker ship y lo que nosotros hacemos como industria es tank to wake. Nosotros tenemos que lidiar con la herencia del upstream y de las emisiones que se generan cuando los shale gas producers no son cuidadosos para el tema de las emisiones de methane slip. Por ejemplo, ahora mismo la normativa que les mencioné, la Fuels EU, estableció una base de 0.28% de methane slip como mínima, como baseline, a partir de la cual se tienen que pagar impuestos si tú excedes esa normativa. Pero cuando vemos las operaciones de los pequeños productores de shale gas en los Estados Unidos, nos damos cuenta que la gran mayoría de las emisiones del well to wake provienen del upstream. Mientras tu bunker ship utilice un motor de two-stroke de alta presión, las emisiones de methane slip van a ser negligible, como dicen los gringos. Pero hay otros tipos de motor de propulsión, como del four-stroke engine, que tienen un poco más de emisión, pero que ya se están usando cada vez menos y ya no se fabrican. Y si tú tienes un bunker ship con un two-stroke engine de alta presión, tus emisiones de CO2, tu compound emissions van a disminuir con respecto a low sulfur fuel oil, van a disminuir un 23% overnight. Entonces, sí, este es un combustible de transición que de la noche a la mañana te da un 23% de ventaja. Pero eso asume que tu upstream tiene un nivel de methane slip que es aceptable. Y cuando tú ves las operaciones de operadores de clase mundial como Equinor tiene una eficiencia de methane slip en su upstream business de 0.02%.
Shell 0.04%. Entonces, todos esos espejitos que nos venden los defensores del cambio climático, de que el methane slip es un gran problema, en realidad tiene mucho que ver con las prácticas operativas que ocurren en el upstream. Nuestros bunker ships son altamente confiables y si están operados propiamente nos dan una ventaja significativa. Yo me quedé con una curiosidad académica, familiarizado con la Organización Mundial, o la Acción Marítima Internacional, perdón. Desde mis tiempos, cuando yo trabajaba en la industria de petróleo y gas, me llama la atención, de José lo entiendo, pero tú mencionas 2 veces Unión Europea. Entonces la pregunta que acabo de inventar es, ¿qué peso específico tiene la regulación o las regulaciones de la Unión Europea en el concierto de la industria marítima internacional? Yo quisiera saber qué piensa Ian de eso, pero Ian dice, nosotros tenemos presencia en el consejo, en el IMO, uno de nuestros asesores está ahí. Lo que tengo entendido es que el Life Cycle Analysis todavía está en proceso y que se espera que para el 2026 se establezca una normativa de CII, Carbon Intensity Index, para ver qué acciones se deben tomar. Pero hoy en día la pregunta es, de los 64 millones, es cómo se va a legislar para que esas normativas se ocurran en la realidad, cuáles van a ser los mecanismos. ¿algo que agregar ahí, José? ¿Cuál es el peso de la Unión Europea en el destino que sigue esto? Yo personalmente no puedo hablar con mucha autoridad de ese tema, ¿no? De aspectos legales y demás, ¿no? Lo que sí veo es en el intercambio que nosotros tenemos en diversos foros, sobre todo con armadores, con compañías navieras, etcétera, lo que se palpa en su sentimiento y en sus políticas y en sus criterios de negocio es que hay unos requisitos exigentes a nivel internacional por parte de la IMO, de la Organización Marítima Internacional, y en la Unión Europea todavía le hemos remachado un poco más y ahora con el Fit for 55, es decir, acelerar los plazos de descarbonización y imponer una serie de costes adicionales, en particular, como comentabas, el Fuel EU y los ETS, impuestos sobre emisiones, etcétera, ¿no? Los navieros están un poco desesperados, no son capaces de seguir ese ritmo y esa presión, ¿no? Por lo tanto, es un poco la sensación que comentaba al principio Ricardo también, ¿no? Que no vamos a ser capaces de llegar a esos objetivos tan ambiciosos, lo cual no quiere decir que no se esté haciendo nada. Se están haciendo unos esfuerzos enormes por incorporarse y por cumplir lo mejor posible con esa línea, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es un argumento que yo también traía, ¿no? El concepto de que al final al armador, al dueño del barco, le van a hacer pagar por las emisiones que produzca. Los armadores y los fabricantes de motores están haciendo un esfuerzo enorme en reducir emisiones y methane slip en particular en lo que a ellos les atañe, que es la instalación de su barco desde el tanque a la hélice, pero toda esa penalización cubre la cadena completa, es decir, desde el pozo, desde upstream a todo el proceso de generación del combustible. Entonces, uno está pagando por algo de lo que no es responsable, ¿no? Hemos visto, a mí me impresiona también pues, la conferencia que hemos tenido por parte de Technip, los esfuerzos que está haciendo también la industria en la reducción de emisiones en el proceso de generación de combustibles, ¿no? Que por lo menos hay un acompañamiento, pero digamos que son responsables de pagar por algo que no controlan, ¿no? Es una situación un poco extraña, ¿no? Excelente. A riesgo de que descubran que mi edad es más allá de lo que yo digo, yo todavía recuerdo que cuando comenzaba a trabajar como ingeniero de proceso en una refinería, era normal que nos laváramos las manos con el querosín de los tomamuestras, el diésel. Los accidentes que ocurrían en la industria, ahora hablo de la industria, oil and gas, eran muchos, obviamente no todos fatales, pero había todo tipo de accidentes. Hubo un movimiento mundial hacia la prevención de accidentes que pasó por etapas, ¿no? Por las etapas de que si es el equipo el que hay que corregir, a la gente que hay que trabajar, si hay que castigar a la gente. Bueno, llegamos a un momento hoy donde trabaja mucho la psicología
de la prevención de accidentes, que también va amarrado al hecho de que tú tengas los equipos apropiados para las tareas apropiadas. Ese es mi discurso, ¿no? Ha habido mucha evolución para bien. Hoy las grandes empresas cuentan no el número de accidentes, sino cuántos años están operando sin accidentes reportables. Y aquí migramos para un ámbito que ahí está uno de los pioneros, JP, de trasegar de una embarcación a otra un líquido en estado criogénico. Hablen los cuatro, no se peleen, que tenemos 15 minutos. ¿Cómo se trabaja eso en términos de diseño de los equipos, en términos de los procedimientos y en términos de la capacitación del talento humano? ¿Quieres comenzar tú, Ricardo? Te veo que estás... No necesariamente quiero empezar. Pasas. No, pero te puedo decir que obviamente, y bien a grosso modo, algo que es muy importante para poder desarrollar un chip-to-chip operation, lo primero es un estudio de compatibilidad entre el buque de la barcaza de suministro y el buque del cliente. Eso es imperante. No es que si aquí me llega un barco de una naviera X y me dice tráeme LNG en el mercado spot, yo le voy a emplazar la barcaza y le voy a suministrar el combustible. No. Previamente debe pasar por un estudio de compatibilidad para poder que se lleve adelante, ¿no? Pero ese es básicamente uno de los tantos pasos que hay que incluir en este proceso. Bueno, para agregar un poquito con eso, como algunos de ustedes conocerán, la empresa de GTT es la productora de tanques de membrana, ¿no? Los dueños de esa tecnología de la cual hablamos ayer. Esa tecnología es de baja presión. Hay dos tipos principales de tanques que se utilizan en la industria del bunkering. Están los tanques tipo C, que son tanques que son capaces de operar a presiones altas, pueden ser alrededor de 6 bares, y los tanques de baja presión, como la membrana. Y mientras hay bunker ships que operan con o que están condicionados con un tanque de baja presión, puede ser que esos bunker ships tengan que suministrar LNG a un container ship que tiene tanques tipo C. Entonces ahí es en donde entran los estudios de compatibilidad. Ya sea que tengas que transportar de un búnker tipo membrana a un barco con un tanque tipo C, o de un búnker tipo C a un barco que tiene un tanque de combustible de membrana a baja presión, tienes que hacer un estudio de compatibilidad. Normalmente se había pensado que para poner LNG a partir de un bunker ship que utiliza un tanque presurizado tipo C y mandar ese LNG a un barco que tiene un tanque de combustible de tipo membrana de baja presión, era algo imposible de hacer, porque el tanque está presurizado y si tú le metes presión a la membrana, pues no lo va a resistir el tanque. Pero recientemente la empresa Fuel LNG con Shell ya han demostrado en las operaciones que ellos han hecho en Europa que ellos para CMA CGM y para Hapag-Lloyd han ya sido capaces de hacer este tipo de operación con estudios de confiabilidad realizados por GTT, ese tipo de operación. Y del lado a la inversa, el bunker ship de membrana que carga un tanque tipo C, se han realizado ya más de casi 400 operaciones de bunkering por el buque Clean Jacksonville en el puerto de Galveston, en Estados Unidos. Y también tenemos un par de bunker ships de membrana, uno que se llama el Gas Agility, que ha hecho, que con Maran Gas ha hecho más de 200 bunker ships en Rotterdam, y el Gas Vitality, que ya ha hecho más de 100 bunkerings en el Mediterráneo. O sea, las dos se pueden, pero sí hay que tener mucho cuidado de hacer un estudio de compatibilidad por puntos de vista de seguridad y de operabilidad. Muy bien. Ian. Yeah, I think I got most of what he was saying, but my thing keeps on kicking in and out. So I agree with what he's saying, but this is why we have these compatibility studies and why we go through risk assessments that are comprised of two pieces, hazard identification process where you actually look at all the things that could go wrong and you say there's 10, 20, 30 things that could go wrong in this transfer of fuel, and you identify those, and then you go through
what are the mitigating factors that you have to mitigate those down to an acceptable level of risk. So that HAZAD process takes about a day in a compatibility study, and you have experts in the room, people that make that have manufactured the equipment, people that run the equipment, your regulators and the ship owners, the ship operators, they're all there in the room. So hopefully all of the hazards are identified in the first day of this risk assessment process. The second day, you get into the technical, the HAZOP, so how you are actually going to do this transfer and do it safely. And that process is a little less than a day, but maybe 4 to 6 hours. And then at the end of that, the regulator takes away the report that comes from that particular process and says, yes, this will be a safe operation, and then we can put it into action. So tank compatibility, as you were talking about, is one of those issues that we need to make sure the pressures are going to be okay, or are there issues around the actual fitment of the connections. All these things are issues that get looked into every time we do a transfer, and a new transfer requires a whole new risk assessment. So that would be a different, could be just a different place where you're doing the same bunkering operation. That would be much more quick risk assessment, but it might be a brand new time, first time you've used this particular vessel with that particular class of vessel. So all of those create different types of risk assessment timelines and depth of the assessment that actually goes into deciding whether or not it's going to be a safe operation. Sí, a mí me gustaría añadir, bueno, nosotros desde SIPOR 21 tenemos la suerte de que hemos participado en 82 proyectos de LNG en 37 países diferentes, y de los cuales 43 proyectos son de FSRU, que por supuesto involucran operaciones ship-to-ship, small scale, bunkering. Es decir, hemos conseguido acumular un conocimiento y una experiencia y un contacto con los agentes del mercado pues muy interesante, ¿no? Yo creo que aquí la clave es el sector del LNG, y todos lo sabemos, mantiene unos estándares de seguridad muy exigentes, y ahora con el bunkering, digamos que queremos trasladar esos mismos criterios al resto del sector marítimo, que no está acostumbrado a niveles tan altos, ¿no? Entonces, lo que sí es necesario es ir dando pasos progresivos de seguridad que den un buen fundamento, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros lo que hemos encontrado en esta trayectoria que comentaba en España es que muchas veces las operaciones iban por delante, digamos, de los procedimientos de seguridad establecidos, se actuaba un poco por experiencia previa de las personas involucradas, etcétera. Ha hecho falta, digamos, una formalización, en este caso dirigida por Puertos del Estado, por la Autoridad Portuaria Nacional, de emitir unos procedimientos generales para operaciones de bunkering en toda la red de puertos, que luego se han ido adaptando en cada puerto en particular, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que también requieren es realizar estudios técnicos detallados en cada uno de los casos, ¿no? Y ahí pues se han mencionado ya algunos aspectos. Si vamos a hacer operaciones ship-to-ship, evidentemente la barcaza de bunkering tiene que cargar en algún lado, bueno, pues tiene que tener una compatibilidad asegurada con los sistemas de atraque y amarre de la terminal donde va a cargar, con los sistemas de carga, normalmente mangueras flexibles o brazos de menor capacidad, lo comentábamos también estos días, ¿no? Las manifolds a doble altura para poderse adaptar a muelles que están pensados para buques mucho más grandes. Y luego la compatibilidad de la barcaza de bunkering con los diferentes buques que se va a encontrar. Es decir, no puede predecir qué es lo que va a tener al otro lado de sus mangueras, ¿no? Entonces, estudios que aseguren la flexibilidad, la versatilidad de los sistemas de conexión, de los sistemas de amarre de defensas y de los sistemas de transferencia de carga a diferentes tipos de buques. Y todo eso se va a realizar en un entorno determinado, que puede ser un fondeadero con afección de los aspectos meteorológicos, o puede ser dentro de un puerto, ¿no? Entonces, hay que estudiar también con detalle la configuración, las condiciones meteorológicas, marítimas, la interferencia con las otras operaciones del puerto, la interferencia con barcos que están transitando en las cercanías, el fenómeno de passing ships, que puede ser muy grave en algunas ocasiones, las distancias de seguridad. Bueno, pues todo eso requiere un estudio y un análisis formalizado que no se puede obviar, ¿no? Ahí, pues ya digo, dentro de esos programas que he comentado de GasNAM, pues desarrollamos un programa particular que se llama SeaBunker, que es un simulador conceptual de operaciones de bunkering, y lo que hace es analizar todos estos parámetros, intentar ayudar a optimizar una operación de bunkering
en función de que sea pipe to ship o ship to ship, qué parámetros hay que contemplar y cuáles son un poco los umbrales de actuación, ¿no? Excelente. En los 5 minutos que nos quedan, eso lo digo porque sé que están con hambre. En los 5 minutos que nos quedan, Ricardo, Ian también, Garibaldi, LNG Bunkering, Panamá. Bueno, Showtime. ahora toca vender la idea, ¿no? Showtime. Sí, bueno, Panamá tradicionalmente ha sido un sitio de bunkering a nivel global, evidentemente con un canal de Panamá que le transitan 12.000 barcos todos los años, puertos en ambos mares, con un sólido hub energético del bunkering tradicional en el Pacífico del Atlántico. Habiendo hablado sobre cómo las líneas navieras están migrando a combustibles más verdes, siendo el LNG, el barco, el combustible predilecto. De hecho, Maersk hace 2 meses anunció y puso freno a su estrategia del metanol, la construcción de 50 barcos propulsados por gas natural licuado. Eso es un cambio importantísimo en la visión de Maersk Line, una de las líneas navieras más importantes del mundo y uno de los principales clientes del Canal de Panamá. MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Seaboard, y puedo continuar nombrando a todas las líneas navieras que transitan en el Canal de Panamá, que están construyendo o ya tienen buques a gas natural licuado, ¿no? Nosotros en Panamá, me refiero a nosotros, AES cuenta con una terminal de 180.000 metros cúbicos. Freddy la presentó ayer durante su discurso, con la capacidad de poder cargar un barco. El año pasado firmamos un MOU con Seaspan para formular un acuerdo, un Marine Service Agreement para poder traer esa embarcación a Panamá, y estamos muy contentos de que hemos anunciado que en el Q1 de 2025 esa embarcación va a estar en Panamá. Y les comento que tengo un pipeline importante de clientes ya enfilados, preguntándome cuándo vas a lanzar el servicio del LNG Bunkering, ¿no? Un servicio que va a elevar la competitividad de la ruta Canal de Panamá, un servicio que hace falta, que se está desarrollando de manera rápida en Rotterdam, en Singapur, en Jacksonville, incluso hasta en Jamaica están haciendo LNG Bunkering y en Panamá no lo estamos haciendo, lo que nos deja un mal sabor a mí como panameño, que estamos se nos está yendo el tren y no lo estamos montando. Así que para mí, como parte del equipo del LNG de AES, estamos muy contentos y entusiasmados con este nuevo servicio que pretendemos lanzar en Panamá. Excelente. Anything to add there, Ian? I really don't have much more to add. Okay. I would just say one thing that the size, I picked up. I didn't pick up everything that you were saying, but I did pick up one thing that you were talking about, the size of the vessels, and that they're more efficient as they get larger in terms of cost structure. And that's true. But it's also true that lots of vessels don't take full cargoes. Like they won't take 12,000 cubic meters or 15,000 cubic meters. They'll take 2,000. And in fact, we are talking to lots of customers, PCTCs, that take 2,000 cubic meters. So depending upon your frequency of bunkering, which we talked about earlier, you may not want to have a 20,000 cubic meters of LNG in your tank waiting for 4 weeks to become. So it is an interesting thing. I think here we've got, I think, the right size vessel for this market. This market is smaller vessels. We won't have the largest container ships coming through this particular the canal here, and the ships that do come through here will be satisfied with the size of the vessel that we have, which is 7,600 cubic meters. So. José, Ed, Mr. Ian, Ricardo, ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Espero que todo el mundo lo haya disfrutado. Yo aprendí muchas cosas nuevas, eterno aprendiz yo. Entonces, le pido un aplauso a los caballeros que nos acompañaron.